Asociación Civil Fénix Renacer. Prevenir es llegar antes. Auspician este programa: Sindicato de Choferes de Camiones, Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, Sindicato de Guincheros, Sindicato de Dragado y Balizamiento, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, CABA y GBA. Buenos días, una nueva emisión de Nosotros los Argentinos, el programa de la Asociación Civil Fénix Renacer. Y la verdad, muy grato recibirte, Virginia Martínez Verdier. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Una alegría verte realmente. Para mí también, el año pasado, entre la operación de mi hijo, que veníamos, que no vine a laburar, no pudo ser posible, pero ahora sí. ¿Cómo Ahora estás? Sí, al final todo tiene un final, todo llega. Sin duda que es así. Y si no llega al final es porque no es el final, dicen, ¿no? Exactamente. ¿Cómo También estás, Virginia? Bien, bien. Bien no te cuento sería, pero no es... Bueno, yo no te dije estás bien para que vos no me puedas decir, claro. ¿Vos sabés cómo me molesta el estás bien? Yo lo noto en todos lados. ¿Estás bien? Entonces, No te dan lugar a que digas, o sea, ya Que te no. están induciendo a que digas, bueno, vamos a, si bien hoy te puse un tema divino de raíces africanistas que a mí me encanta, después lo vas a escuchar en el corte, primero vamos a hablar de tu homenaje en vida. Qué suerte, ¿viste? Porque siempre nos homenajean cuando estamos fiambres, que te hizo la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, que fue en junio, ¿no? Sí, fue Ahora. hace un mes. Ajá. Hace un mes. Fue Contame. una sorpresa muy, muy grata para mí, totalmente inesperada. Y eso me hizo volver 40 años atrás, porque me avisaron un mes, 2 meses antes, me pidieron que les enviara fotos de aquella época, me pidieron que les enviara un mini currículum de las cosas que yo hacía. Y cuando me pongo a pensar todas las cosas que hacía, era impresionante la cantidad, cómo hacía con tantas cosas teniendo además 2 hijos, en ese momento yo estaba separada, o sea, cómo hacía para hacer tanto, ¿no? Y fue muy, muy fuerte porque fue como volver a verme a mí misma al tener que rever para pasarles mínimos antecedentes de aquella época, ¿no? Era el momento para que miraras para adentro. Totalmente. Que bueno, fue en esa época que lo conocí a tu papá. Ay, mi papá, ¿te acordás? Claro, Sí, fue en sí. aquella época que Sí. tu papá me hacía entrevistas también en la radio. No, por eso fue muy conmovedor. Bueno, y una vez que llegué, por un lado fue conmovedor que me convocaran, Sin pero duda. cuando fui, que fue un viernes, cuando llegué allá, la gente me recibía, yo me sentía Maradona, porque todo el mundo venía, me abrazaba, me agradecía, gente que yo no conocía, porque bueno, había algunos que sí conocía, hola, ¿cómo estás? De tanto tiempo, pero muchas chicas más jóvenes, muchachos jóvenes, que, no sé, ¿viste? ¿Qué tenía yo? Que me buscaban y me felicitaban y me agradecían. Fue realmente muy, Yo muy... entiendo que la humildad, la naturalidad, tiene que ver. Yo veo profesionales, nosotras somos de la misma generación, Virgi. Yo pensaba, ¿cuánto hace que nos conocemos? Papá murió en el 2003. Fíjate, 22 años, hace añares. Antes, la década del 90 Claro, fue, sí, conocí a sí. tu papá. Yo digo, esta cosa de cómo se está perdiendo, esta es mi opinión personal, la empatía, recibir a un paciente desde lo amoroso y no desde el diagnóstico. Esto lo viví yo en lo personal, nada que ver con terapia, sino con una especialidad. Sos un número. Hay Sí. un libro, hay un manual que te dice si tenés tal cosa, o sea, no es que cada cual es alguien en sí mismo, ¿no? Vos sabés que por ahí no es el tema, pero hago igual el comentario. Yo lo que noto ya hace varios años con los médicos, Estoy hablando de eso, Virgi. que son robots, no son personas. O sea, es terrible. O sea, son muy pocos aquellos médicos que tienen una actitud humana, Sí, no. amorosa con la gente. ¿Viste? Ya no, yo digo, los médicos no te tocan. No, No te tocan. no te O sea, ya no tocan. es como antes que llegabas, te medían la presión, te ponían el aparatito. Nada. Creo El que viejo empeoró médico de la familia, ¿te acordás? Ahora te piden permiso. El otro día me pidió permiso el cardiólogo para hacerme un electro. Le digo, perdón, hay algo que me perdí. O sea, ¿cómo vos me podrías hacer un electro sin ponerme
no sé cómo, los cositos esos que te ponen acá. Sí. Me dice, hay que pedir permiso, pero ¿permiso para qué? Si yo vengo a hacerme esto, no entiendo. O sea, todo se ha ido, los extremos, Virginia, son los Sí. extremos. Yo Los lo noto chupetes más se desde llaman, la chupetes. Chupetes se sí, son los llaman. chupetes, sí. Sí. Yo lo noto más desde la pandemia, o esa es la impresión que me queda, ¿no? Bueno, Pero por eso tanto homenaje que te han hecho. ¿será? ¿Será por Y, eso? pero porque fuiste profe de alguno de los muchachos, de las chicas. Sí, no, de los que me venían a felicitar, No, no, porque claro. yo ya dejé de dar clases hace más de 20 años, ahora Ah, 20 años justo. O sea que no fueron alumnos míos, entonces no, será por lo que fue, yo, ¿te acordás que yo escribí mucho de sí, claro, sexología? que me acuerdo. No solo estaba en la radio, sino que también escribía en Página Me 12, acuerdo. escribía en distintas revistas, Naughty Country e Intercountry, mira cuántas cosas, ahora viste, me van saliendo. Tenía columnas, Me tenía acuerdo. una vida de divulgación Sí. de la sexología muy intensa, ¿no? Mm. Que para eso además hice la formación, porque estudié periodismo científico, no me acuerdo cómo llamaba la institución, que estuve un año estudiando, allí cerca de mi casa, entre Almagro y Caballito, justo Sí, me enfrente de acuerdo la de tu casa, de aquella, porque ahora estás lejos. Ahora estoy en Rodríguez, Qué sí, pero lindo. la casa de Pringles Sí. conociste vos. La de, claro, Madre. claro. Después me mudé a Caballito, cerquita igual de donde estaba, ¿no? Sí. Cuando los chicos ya se fueron, me mudé a un lugar más chico. Y, pero fue, después de eso te decía la formación, hice esa formación de periodismo científico y después hice en Éter, cuando recién se abría Éter, periodismo científico en radio, que también fue todo el año. Era también 96, 97, por ahí. Te formaste de eso, eso lo tengo muy presente, ¿no? No es como ahora que cualquiera se sienta y dice, yo estoy, bueno, esto lo vamos a hacer, esto vamos a dedicar un programa a esto, Virgi, que me gustaría mucho, pero estoy Bueno. alelada, como diría mi finado papá, con lo que veo, con lo que escucho. Entonces, luego este homenaje hoy lo que nos reúne, ya vamos a hacer un programa sobre la eterna adolescencia, si estás de acuerdo. Sí, ay, sí. Lo vamos a Eso me hacer. tiene muy preocupada, muy A mí preocupada. también me tiene muy preocupada y muy triste. Mm. Bueno, ayer escuchaba hablar de la generación de cristal. Vamos a hacer un programa, ¿te parece, dedicado a Sí, esto? sí, sí, me parece buena idea. ¿Cuándo empieza, porque acá no estuviste, la búsqueda de las raíces afroamericanas? Con tus pelos, mira, ¿no? Mis pelos es evidente, ¿no? Tuve épocas que me lo cortaba más, pero los rulos... Divino, lo tenés divino. ¿Cuándo empieza? Ahora te cuento específicamente, ¿no? Pero yo siempre supe que era, en aquel momento, o sea, qué se decía, cómo fueron cambiando los términos en que se usan. Ahora se habla de afroamericano, afroargentino, afroporteño. Ya no se dice negro, negra, mulato, como se decía cuando yo era chica, ¿no? Yo siempre supe que mi papá era mulato, porque él lo comentaba. Tengo fotos, de hecho, las fotos de de mi abuelo, porque mi abuelo se casó con una mujer blanca, mi abuelo era negro. Entonces yo lo que siempre dije de chiquita, mi abuelo era negro. O sea que yo siempre lo supe. Mi papá tenía muy pocos elementos, pasaba muy pocos datos. Y en el 96 tuve la suerte de encontrarme, que nos encontramos toda la familia, en realidad, un 1 de enero, con dos primos de mi papá, y la prima era la que sabía un montón de cosas. Entonces escribí un montón de nombres, 96. Siguió la vida. También de parte de mi mamá tengo historias interesantes, ¿no? Ah, de Entonces, esas nunca siempre, hablamos. no, pero que tiene que ver más con lo criollo, todo lo de mi Ajá. mamá. Lo criollo, tengo raíces guaraníes, raíces tehuelches, de indias pampa, que eran los tehuelches, que también tengo escrito. Pero entonces, ¿qué pasó? En el 2009 muere mi papá. Yo fue cuando empecé a dejar ya la institucionalidad de la sexología, dejé de hacer educación sexual en las escuelas, me empecé a dedicar exclusivamente al consultorio, dejé las instituciones. En aquel momento dije, ya tengo currículum para otra vida más. Sin duda. Basta y empiezo a disfrutar de la vida, a hacer otras cosas. Había empezado a cantar también,
ya estaba por grabar mi primer disco. Te fui a ver a Flores una vez. Te fui a ver a Flores, ¿te acordás? Claro, uno de los discos Sí. donde tenía temas en francés, en la Alianza Me Francesa. acuerdo. Presenté ahora presento otro Sí, dentro el de esta semana. 29, que ahora lo vamos a decir. Después El te voy a preguntar 29. por privado si está cerca de la estación para poder ir. Sí, bárbaro. Bueno, entonces, en el 2009, justo muere mi papá en febrero y en marzo me llega un mail con una publicidad de un curso de genealogía. Entonces empecé el curso de genealogía con Enrique Piñeiro, excelente, y duró 3 años, ya era por un año, pero lo que pasa es que después fuimos siguiendo porque seguíamos investigando. Estuve 3 años haciendo el curso. El primer año me dediqué más a todo lo de mi mamá, porque tenía muchos más elementos, mi mamá estaba viva, es muy importante, esto lo digo para todos aquellos que les interese conocer sus raíces, hay que saber primero preguntar a los que están vivos, y a partir de ahí uno puede empezar a ir para atrás. Yo si no hubiera sido por Pirucha, que fue la prima de mi papá, que me pasó los datos, no hubiera sabido cómo ir para atrás, porque no tenía elementos, porque mi papá nunca me había contado. Hubiera llegado muy poquito, digamos, muy poquito atrás. Entonces hice primero todo el estudio de la genealogía de mi mamá y después me metí con la de mi papá. Cuando me metí con la de mi papá, una compañera me conecta con un antropólogo estudioso de lo afro, que él no es afro, es antropólogo, Pablo Sirio, y eso fue tocar el cielo con las manos, porque me conectó con profesionales también antropólogos o historiadores de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, y ahí me metí en un mundo afro impresionante. O sea que podría decir, ¿cuándo empezó ya el estudio más concreto? Fue en el 2009. Llegó un momento en que se me terminó la posibilidad de ir más atrás por los documentos, ¿no? Porque Eso te iba a preguntar, ¿por qué? Por los claro, documentos. los documentos, porque el tema fue ir hasta el siglo XIX y en los censos fui encontrando, sí, a mis ancestros, pero en 1840, de 1840 para atrás, en los censos no figuran los negros, figura el amo con los nombres de pila y con el apellido del amo. Entonces no pude ir más atrás en relación a lo afro, ¿no? Y dije, bueno, pues, iba al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional, o sea, hay muchos lugares para ir investigando. Cuando llegué a un punto que dije, bueno, hasta acá llegué, fue justo la pandemia, dije ya, porque tenía incluso el carnet de investigadora para poder ir al Archivo General de la Nación y a la Biblioteca Nacional, dije, bueno, tengo que poner un punto. Si después se me abre alguna puerta, lo actualizaré, pero voy a hacer el libro, voy a terminar el libro. Bueno, y así lo hice. Terminé el libro en el 21, lo hice en PDF, no lo hice en papel, porque salía carísimo y me era imposible hacerlo en papel. Y dije, bueno, por lo menos lo tengo en PDF, si el día de mañana puedo hacerlo en papel. Lo tengo en papel porque mi hijo hizo 3 copias. Una para él, otra para su hermano y otra para mí. O sea que acá lo pueden ver acá, a ver Sí. cómo sería. Ahí está bien, ¿no? Ahí está bien, Dai. Qué linda la portada. Esta es la foto de mis abuelos cuando se casaron. ¿Cómo se 1900. llamaban tus abuelos? Mi abuelo Ignacio Cleto Marcelino, igual que mi papá, pero le decían Cleto. Y mi abuela Carolina Lorán. ¿Qué época? ¿Cuándo se casaron? ¿En qué año? 1905. Qué emoción esa portada y qué emoción lo de tu hijo. Es muy, 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 muy fuerte. Realmente Claro. muy lindo. Bueno, todas las fotos que tengo, que no son muchas, pero tengo, están en el libro. O sea, está todo el estudio genealógico en el libro, pero también hice todo en la contextualización histórica. ¿Por qué pasó con sentiste, antes que avancemos, por qué sentiste, porque esto es un llamado del alma, esta búsqueda, porque no es que un día me levanto y digo, che, mira, hoy no tengo nada que hacer, voy a buscar a Cleto, voy a buscar a Carolina. Es que es algo paulatino, por eso te digo, en realidad empezó desde que nací, o Claro, por lo menos desde que tuve conciencia. pero hay un con mi momento papá. en el que decís soy, ¿no? Más allá que se está gestando. En el libro, como que la conclusión final del libro es, antes yo decía, mi abuelo era negro.
con orgullo lo decía, pues decía mi abuelo era negro. Ahora digo, yo soy afroporteña del tronco colonial. Afroporteña. La identidad, el tema es la identidad. Ujú. No es que yo soy nieta de mi abuelo negro, yo también tengo genes negros. Entonces, tanto yo como mis hijos, como mis nietos, son afroporteños o afrodescendientes, aunque el gen cada vez se reduzca más, ¿no? Por ejemplo, en mis dos hijos, el menor es el que tiene rulos, tiene bien como tenía mi papá la mota, porque no es el rulo como el que tengo yo, es la mota. Él es el más parecido a mi papá, en cambio mi otro hijo, salvo el color de la piel, que no es muy blanco, tampoco es morocho, pero son esas pieles que si se tuestan quedan con ese tono lindo, ¿viste? Que no se ponen colorados. Y aparte las negras como nosotras envejecemos menos. Eso es verdad. Sí, sí, Envejecer envejecemos, pero se nota menos. no, se nota, bueno, pero parece siempre estamos iguales. ¿Viste? Porque Sí. tomamos sol y no nos... Es extraordinario. A mí cuando me decían, vos sabés, Virgi, no sé si te lo conté alguna vez antes de avanzar, que cuando yo nací, mi abuelo materno, que fue un sol, el abuelo Adolfo, cuando nací se acercó a la NERS y dijo, esta no puede ser mi nieta, es muy negra. Porque yo No, tenía el pelo como vos, y bueno, la conoces a Roxana, conociste a papá, no había nadie negro. Entonces mi abuelo dijo que se habían equivocado. Y quedó como una anécdota, por supuesto, súper graciosa. Yo tenía los rulitos como vos. pero ustedes hicieron alguna vez un estudio genético. Nosotros hicimos los estudios genéticos ¿Sabés qué también, me... ¿no? ¿Sabés Pero qué? alguna vez, o No. genealógico para ir para atrás por si hay alguna por ahí de 6 generaciones atrás. Sería interesante. Ahora que lo estás diciendo, tengo presente la foto, que si la encuentro te la voy a mandar, porque Roxana es súper blanca, que la conoces. Sí. Y ahora que estoy pensando, soy la única negra. No voy a ir ni afroporteña, ni afro... Sí, de la familia. ¡Wow! ¿Qué programa este? Eh, Avancemos. Habría que ver eso. Por un lado, hacer un estudio genealógico, ver, Sí, ir para atrás si encontrás algo en la documentación. Y sí. también está el estudio genético que se hace en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Mira qué interesante. Está ay, ¿cómo es que se llama? No es el capítulo, ahora no me acuerdo el nombre, pero es un lugar donde se hace el estudio genético, donde también se hace por las personas desaparecidas, ¿no? Es el Claro. lugar para hacer los estudios genéticos. Y hay un estudio específico para los genes africanos. Mirá si somos familia. Ay, No, podría ser no, ¿por también. qué no? ¿Por qué no? Entonces, avancemos. ¿Pirucha vive? No, ya están todos. Pirucha, siempre me acuerdo de ese nombre, aunque no lo creas, cada vez que la nombras de Pirucha. Un Mira, sol, Pirucha. mira vos. Sí, si no Sí, hubiera sido por Pirucha, sí, me acuerdo hubiera siempre de ese encontrado nombre. todo lo que encontré después. ¿Y qué ibas sintiendo a medida que avanzabas? No, es una emoción muy grande, muy grande. Insisto con el tema de la identidad. Es esto del decir yo soy y tengo un sostén de lo que Sin soy. duda. O sea, no soy yo sola, sino que soy yo que vengo de personas que vivieron, que sufrieron, que rieron, que lloraron, que bailaron, ¿viste? Que pasaron por la vida, Sí. además por el contexto histórico personal de cada uno también, ¿no? Ujú. O sea, no solo en su vida, sino en el dónde. Por eso en el libro yo hago mucho hincapié en la historia de la esclavitud y después en la historia de Buenos Aires, de qué fue pasando con Buenos Aires en el siglo XIX y en los principios del siglo XX. Es muy emocionante. ¿Cómo fue recibido por tus hijos cuando comenzaste esta Sí, búsqueda? Y por tu amor con el que estás, ¿cuánto hace, Virgi? 14 años. ¡Wow! Por eso Tardó, como siempre le digo, tardaste en llegar, pero llegó llegó. y se quedó. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica tu Él amor? es ingeniero, Ajá, pero tiene ya también de familia, mira, tiene una empresa de portones automáticos. ajá, Entonces, él sigue teniendo la empresa, sigue trabajando. Él ya tiene 80 años, pero parece que él tuviera 80 y yo 70. No, que él tuviera 70 y yo 80. Porque tiene una vitalidad probablemente, impresionante. Pero a probablemente. los 40 años, él hizo una segunda formación en la Universidad del Salvador y se formó en estudios orientales, es licenciado en estudios orientales. Ahora Y me se acuerdo. especializó en budismo e hinduismo. Estuvo en la radio.
Él estuvo, sí, Claro que fue conmigo. estuvo, sí, sí, Claro. ahora lo que pasa que tantas cosas tenemos juntas, sí, Viste que sí, van viniendo los recuerdos. lo recuerdo en la Sí, radio. sí. Entonces ya hace muchos años, hace por lo menos 13 años, da un curso de El despertar del maestro interior. Ah, Que ¿dónde? tiene que ver con el primero lo daba en la Fundación Columbia, Ajá, hasta el año pasado, que fue la Fundación Columbia que lo convocó. Pero bueno, la Fundación Columbia fue teniendo distintas situaciones, no sé cuáles, que al final dejó Miguel de darlo y lo está dando él por su cuenta. Sigue con los alumnos, más de 100 alumnos tiene, ¿no? Desde que empezó. Y el tema es esto, ven todas las religiones. El tema es aquellas personas que dudan, por ejemplo, bueno, sí, yo soy católico, pero no sé, no entiendo, me parece. Entonces, cuando están en duda con respecto a su espiritualidad, el tema es, bueno, ver todas las religiones y encontrar el maestro interior. qué O sea, encontrar la interesante. propia religión, que va más Ujú, allá del dogma, sin duda. no va más allá de lo que dice cada religión. Mm. Entonces es muy interesante, pero termina siendo un trabajo espiritual y filosófico también. Y que siga, esto que me ves haciendo es porque hay una mosquita y te muevo. Qué interesante porque primero tiene que haber pasado por su búsqueda y por su encuentro. Claro, Para, no podemos dar lo que no tenemos, totalmente. claramente. Por eso te digo, hace 40 años que él Claro. tiene, o sea, él vive, digamos, vive de ser ingeniero y de tener una empresa de portones automáticos, Ujú. pero vive, entre comillas, en cuanto a la felicidad, la alegría que le da el ir formando discípulos en lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Qué hermoso. Un día, si podemos combinar, después lo hablamos, Sí, lo voy a invitar. dale. Entonces, ¿en algún momento te desanimaste en esta búsqueda? Dijiste, uy, pucha, no, creí que era diferente, creí que iba a ser más sencillo. Pues esto no te lo pregunté nunca. No, no sé si la palabra es desanimarme, pero hubo un momento que sentí el parate, el hasta acá llego y no puedo ir más atrás. Ujú. Entonces ahí es donde puse tiempo y dije, bueno, sigo más adelante. Se frené, dije, después veo, después llegó la pandemia y al final tampoco vi, y al final fue donde dije, bueno, basta, hasta acá llegué, voy a hacer lo que logré, voy a hacer lo que sí decidí escribir hasta ahora, investigar hasta ahora. No, creo que no te conté, porque esto no fue hace tanto tiempo, sí, que eso me dio mucho ánimo, porque fue entrar en otra beta. O sea, a partir del estudio genético que se lo hizo mi hermano, porque la línea viene por los hombres, o sea, si me lo hacía yo no me aparecía ni el genafro, aunque tenga los rulos, ¿sí? Le apareció el genafro a mi hermano. A tu hermano. Y el genafro, o cualquier gen, no solo el afro, se llama el haplogrupo, te dice de qué lugar del mundo venís. Qué maravilla. No me Y lo contaste, ¿no? ese gen venía de Mozambique. O sea, no decía Mozambique el estudio, ¿no? El estudio está en el libro también. Eh, decía del sudeste africano. Entonces me fui al mapa, sudeste africano, Mozambique. Claro. Voy a la historia argentina. ¿Cuándo empezaron a llegar esclavos de Mozambique? Porque por ahí si me aparecía un país que no llegaron nunca esclavos acá era más difícil. A partir de 1780, más o menos, empezaron a entrar esclavos de Mozambique. Entonces ahí yo ya pude saber que no veníamos de la esclavitud del 1500, veníamos del 1700 y pico. ¿Sí? Entonces decidí ir a Mozambique. Estuvimos un mes en el 2018 con Miguel, fue muy fuerte, eso sí que fue muy, muy, muy fuerte, porque fue volver, ese es mi último capítulo del libro, ¿no? Mira, te lo cuento y ya me conmuevo Te de nuevo. emocionás, claro. ¿Qué Porque sentiste cuando llegaste? es que es una sensación tan extraña porque es volver a un lugar de donde salieron, de donde los robaron. Y cuando veía los lugares históricos, concretos, ¿no? Donde estaban era una colonia portuguesa Mozambique. Entonces, donde estaban los puertos, a dónde luego atrapaban a los esclavos, los tenían metidos ahí y después los embarcaban. O sea, al ver todo eso fue muy fuerte, porque era con esas podía ser yo. Así es como terminó también el capítulo, ¿no? Que yo digo, ¿quién sería yo hoy en Mozambique?
Si no hubiera pasado todo lo que pasó, si no hubieran sido esclavizados, si no hubieran venido, si no hubieran ido, porque hubo ascenso social en mi familia, de hecho, ¿quién sería yo hoy? Porque Mozambique, tristemente, es un país que está con muchos problemas. Ya lo estaba en el Sí, 2018, claro. sigue estándolos hoy, con problemas de las distintas etnias, guerrilla, el tema de los islámicos. O sea, de hecho, tuvimos allá, estábamos en Mozambique, en el norte, en la isla de Ivo, y tuvimos que salir, hubieron ataques islámicos que mataron gente en las aldeas que habíamos estado nosotros, que habíamos ido pasando, y para volver a la ciudad, de la isla a la ciudad, que eran 100 kilómetros, nos llevaron en una camioneta con un policía armado atrás, en la camioneta. O sea, fue por eso, desde la emoción del estar hasta ver después la pobreza, la inseguridad, la, la, la naturalización de la suciedad, porque hasta, o sea, hice un contacto con una chica que estaba en ese momento acá, de Mozambique, que me conectó con su mamá portuguesa, pero que vivía en Mozambique, psicóloga también, que me recibieron muy bien, amorosos, pero vivían en Maputo, la capital, pues la capital es un espanto. Y está todo naturalizado, como que se vive así en el medio de lo ruin, ¿viste? De las ruinas, porque hubo una guerra civil importante, entonces, bueno, por eso. Entonces yo, ¿cómo termino mi libro? ¿Quién sería yo hoy en Mozambique? Claro, Yo sin al venir duda. acá, esclavizado en toda mi familia, logré un ascenso social. Si se hubieran quedado, ¿quién sería yo hoy en Mozambique? Sería uno Da de los... para un segundo libro. Fantástico, ¿no? De imaginar quién hubiera sido. ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué tu viejo no hablaba de esto? ¿Por qué crees que no hablaba? ¿Por qué Mira, sentís que no hablaba? yo tengo mi teoría, que no la podré confirmar, pero mi abuelo negro, mi abuelo Cleto, murió cuando mi papá tenía 16 años. Mi papá tenía adoración por él, porque él me habló toda la vida. Para mí es como si hubiera estado vivo mi abuelo, porque lo tuve siempre presente. O sea, de mi abuelo sí hablaba. Hablaba del tema del estudio, o sea, mi abuelo le transmitió a mi papá la importancia del estudio y del crecimiento personal, y eso me lo transmitió también a mí, ¿viste? La cosa bien obsesiva, lo que se debe hacer. El deber ser. Entonces, el deber ser. Entonces, todo eso lo transmitió mi abuelo. Pero mi abuelo, mi papá era hijo de un abuelo, de un padre y de una madre. Me hablaba muy poco de su mamá. Su mamá murió un mes antes de que yo naciera, la abuela Carolina, y era alcohólica. Entonces, por eso yo lo sé más por mi mamá que por mi papá, porque mi papá no me lo contaba. Lo poquito que yo sé es que mi abuela era alcohólica, que fue muy traumático para mi papá eso, que cuando se muere mi abuelo, mi papá deja de vivir con mi abuela y se va a vivir con unos amigos, 16 años. Muy jovencito. Amigos barra primos, pero yo ya no recuerdo los nombres, pero que sí los tenía presentes en ese momento. Entonces fue como una negación de esa parte. ¿Sí? Y después para mí hay otra negación, ¿por qué no quiso ir para atrás mi papá? Porque como que mi abuelo era el único, de atrás para atrás no había nadie. ¿Cómo nació mi abuelo? Que es lo que yo, gracias a Pirucha, pude después descubrir. Mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, era lavandera. La encontré en los censos, pero mi bisabuelo muere cuando tenía 39 años. Y mi bisabuela tenía, ahora ya no recuerdo, pero eran, porque después viste que los chicos morían mucho en esa época. Creo que Sí, quedaron 4 sí, vivos. claro. ¿Cómo mantuvo mi bisabuela a los 4 hijos, siendo la bandera? La bandera. Negra, Y la bandera. 1870 y pico, 1880 estoy hablando, ¿no? Negra la bandera y con 4 hijos chicos. ¿Cómo los mantuvo? Mi fantasía es que se prostituía. Vos sabés que estaba pensando exactamente lo Que mismo. lo pongo en el libro, ¿no? Lo Con pongo los en señores blancos. Sí, porque esta cosa de que las negras, viste, somos muy eróticas, muy sensuales, que las tetas, que qué sé yo. Sí, sí, sí. ¿Sabés que Y estaba ella pensando lo era, mismo?
Entonces fue vergonzante. Entonces mi abuelo no pudo hablar de su mamá. Sin duda. No pudo hablar de su mamá. Ella muere en 1914, mi papá nace en 1923. Y en el último censo tiene la misma dirección que mi abuelo, así que aparentemente vivía con mi abuelo. Pero nunca se habló. O sea, que una madre que se prostituía, suponemos, y la abuela de mi papá, y su madre alcohólica, la verdad, pobre hombre, cuando te de las mujeres, ¿Cómo era como papá? ¿cómo fue como papá? Sí. Mira, ay, qué pregunta, porque yo lo pongo también en el libro, al más imperfecto de los hombres. Ujú. Porque cuando yo era chica tenía como todo Edipo adoración por mi papá. Tengo recuerdos hermosos de mi papá. Pero la relación con mi mamá era bastante complicada por distintas cuestiones. Entonces, muchas veces viste que los padres terminan poniendo a los hijos en el medio. Entonces tuve un periodo con mi papá de mucha pelea, hasta que llegó un momento que dije, basta, no me peleo más. Le escribí una carta, pero esto hace 30 años, o sea que yo ya tenía 40. Le escribí una carta diciéndole todo lo que le quería decir. Vivía en Pringles yo todavía. Mi papá vino a mi casa, subió la escalera porque era un departamento, un PH en primer piso, ya tengo la imagen todavía hoy, subió la escalera y estando en el porche de la entrada de la casa, me pide perdón. Y me abrazó y me pidió perdón y ya está. Que No. un hombre de la edad de él me pidiera perdón. Eso fue tan valioso. Hay que tener mucho, mucho coraje y mucho amor para poder Sin hacerlo. duda. Amor sobre todo. Y bueno, y cuando me pidió perdón ahí es que ya, obviamente lo perdoné, y todas las cuestiones, todos los pendientes desapareció todo, absolutamente todo. O sea, desde ese año que habrá sido el 96, 97, hasta que murió, o sea, ya disfruté 12 años a mi papá. Además, como abuelo era excepcional. Extraordinario. Extraordinario, Claro. mis hijos lo adoran a mi papá, es el recuerdo del abuelo Nacho, fue una maravilla. Lo que yo podría haberle criticado como papá conmigo, bueno, lo recontra mejoró y multiplicó como abuelo, ¿no? Qué lindo, nunca te lo había preguntado. Dai, como es muy largo el tema que le quiero dedicar, que lo debe recontra conocer, Virginia, vamos a ponerlo un poquito, así vamos a la tanda y volvemos, Virgi, que es como Dale. Jerusalema, lo ubicás, Ah, ¿no? sí, sí, Bueno, claro. vamos a ponerlo cortito porque quiero aprovechar el tiempo. Dale. Enseguida volvemos, Virgi. Bueno.